A sus órdenes, me llamo Carlos. Pretendo que después de esta plática se vayan con una idea muy clara de cómo funciona esto de la formación del precio de exportación. Voy a hablar más de Incoterms, voy a hablar un poquito de estrategia comercial, porque van amarradas las tres cosas. La estrategia comercial. Pudo haber venido una persona de logística a hablarles en términos de logística de los Incoterms, pero ustedes van a empezar con la actividad exportadora. Cuando iniciamos con la actividad exportadora, es muchísimo más importante que lo veamos desde el punto de vista comercial. Por eso es que yo estoy aquí. Por eso, primero dije, voy a hablar de la estrategia comercial, posteriormente voy a hablar de los Incoterms y al final voy a hablar de cómo influyen los Incoterms en la formación del precio de exportación, en la estrategia de la formación del precio de exportación. En ese sentido, si me permiten, vamos a analizar un poquito las características de los Incoterms. Quiero hablar un poquito de estrategia comercial. ¿Conocen los ecualizadores? Los que son más jóvenes seguramente no conocen los ecualizadores porque ya vienen integrados en los equipos. Les voy a platicar un poco. Resulta que las personas o las empresas que quieren exportar, yo espero que lo estén haciendo no porque un día amanecieron con una puntada en la cabeza. Ay, Dios mío, voy a exportar. Le hablaron a los de ProMéxico y el asesor les dijo, mañana hay una plática, vénganse. Toda actividad en una empresa tiene que ser consecuencia de una planeación estratégica. Todos tenemos planeación estratégica, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? En sus empresas tienen planeación estratégica. Está escrita, tiene metas, tiene objetivos, tiene tiempos, tiene cronogramas, ¿verdad? Porque si alguien está comenzando en la actividad exportadora sin tener claras todas las variables que hay que reforzar para ir al mercado internacional, entonces pongan en stand-by su proyecto de exportación, de internacionalización, refuerce la empresa. Han visto muchos temas en estas pláticas, pero cuestiones tan sencillas como administrativas, cuestiones como de formalización de la producción, concientización del personal, porque vamos a suponer hay una empresa de 50 personas y el director general y su mejor amigo, que es el contador, están bien involucrados en el proyecto de exportación. Y nada más ellos. Nadie más se entera. La gente que produce tiene que estar involucrada, tiene que estar consciente de las consecuencias, porque no voy a minimizar la actividad doméstica, pero imagínense ustedes que tienen un problema de calidad con el cliente que está aquí en la esquina, de alguna manera lo soluciono. Pero si tienen un problema de calidad después de que mandaron un contenedor a Japón, me cuentan cómo les va, gastos, todo. El problema es que la mayoría de las empresas en este país somos micro y pequeñas empresas, cuando un contenedor nos puede hacer así en las finanzas. Por favor, parto de ahí. Todo empieza por una planeación estratégica de la empresa. Si no tienen conocimientos de planeación estratégica, métanse a Google, planeación estratégica, y necesito que cuando ustedes hagan la planeación estratégica, de la planeación estratégica surgen distintas estrategias, la comercial, la financiera, producción, bla, bla, bla. Existen varias estrategias que se derivan de la planeación estratégica de la organización. Una de ellas es la estrategia comercial. Esa es la que me interesa a mí. En esta plática me interesa hablar de la estrategia comercial. De la estrategia comercial emerge la mezcla de mercadotecnia. ¿Han oído hablar de ella? Ya les vinieron a hablar ayer de marketing internacional, ¿no es así? Muy bien. Entonces, la mezcla de mercadotecnia es en básico, porque hay literatura bastante más sofisticada que las 4 Ps, pero con que entendamos el concepto de las 4 Ps ya la hicimos. Las 4 Ps son el producto, precio, plaza y promoción. Y se me ocurrió decir que esto es como un ecualizador. No sé si ayer se los habrán planteado de esa manera, pero es un ecualizador. Digamos que ustedes tienen, lo que nosotros vamos a presentar es una mezcla de mercadotecnia, no es un producto. Si ustedes piensan que tienen una salsa o tienen un engrane, el producto en sí
no es lo que vale, no es lo que van a vender. Lo que van a vender es el conjunto del producto, más un precio, más un lugar donde lo van a poner y la manera en que le van a comunicar al cliente que su producto, que el producto existe. Es el conjunto lo que van a vender, no es solamente una cosa. Luego entonces, si ustedes dicen, yo tengo la mejor salsa del universo, con eso no es suficiente. Necesitamos desarrollar un concepto integral. Los cafés estos caros que venden así, esos, no sé si puedo decir marcas, no me quiero meter en problemas, pero estos cafés caros, yo no sé si el café es bueno o es malo. Algunos dicen que es bueno, otros dicen que no. Es mediano, digamos que, pero el producto en sí no es lo que nos están vendiendo el modelo de negocio, el concepto completo. Eso es lo que quiero transmitirles a ustedes. Lo que quiero transmitir es que si nosotros queremos ir a los mercados internacionales, debemos comenzar por los básicos, por desarrollar una estrategia empresarial que derive en una mezcla de mercadotecnia que tenga alguna diferenciación. ¿Qué es una diferenciación? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Qué es diferenciar un producto? Algo que distinga a nuestro producto de los demás. Ok. En otras palabras, tener una ventaja competitiva, un valor agregado. Sí. Escuché alguna vez de un expositor que decía que la ventaja competitiva es la razón por la que te compra el cliente. Sí, pero puede ser que te compre porque tu ventaja competitiva es que tienes un vendedor muy simpático. La idea es que la ventaja competitiva se sustente, pero además perdure, porque si llega más simpático ya no tienes ventaja competitiva. Pero además, nadie más la debe tener de la competencia. Ventaja competitiva es contar con algo que no tienen los demás. No tienen los demás. Y entonces cuando yo llegue con el cliente va a identificar eso que no tienen los demás. Cuando yo se lo comunique en la P de comunicación. Y entonces ya tendré para dónde moverme. O por lo menos tendré el inicio de para dónde moverme. ¿Estoy siendo claro hasta este momento? Hay empresas que se llaman Born Global. Nacen para ser globales. Nacen aquí para atender mercados internacionales. Por ejemplo, tecnologías de la información. Suena muy lógico. Sí. Pero existe un proceso natural de internacionalización. No porque existen por ahí un garbanzo de la libra que algún día se fue a una feria, le pegó y vendió todo. Por cada garbanzo de la libra hay 25 toneladas de garbanzo que no vendieron nada. La idea es cuando nosotros intentamos llegar al proceso de internacionalización, ya tenemos un sustento en nuestro mercado doméstico y tenemos un sustento comercial y financiero, porque si alguien piensa que mañana va a una feria de las que nos picha por México y nos vamos a gastar, a lo mejor vamos a invertir 20,000 pesos, pero ya libramos la vida. El proceso de internacionalización es un proceso largo, es un proceso lento, es un proceso tortuoso. ¿Sí? No los estoy desanimando, pero es la verdad. Sí existen empresas que han ido en alguna feria y venden, me consta. Pero de ahí a que todos, o sea, hablamos de 50 misiones comerciales en empresas. Imagínense de 50, alrededor de 500 personas para redondear los números. Uno es el ejemplo que yo he visto, que la primera vez que viajó cerró tratos por contenedores de tequila. Todos los demás fuimos de vacaciones, porque no había este proceso del que les estaba hablando anteriormente. Todo el proceso de preparación para la internacionalización es complicado y es bueno. Qué bueno que están aquí, qué bueno que sepan todo lo que conlleva el proceso de internacionalización. Por favor.
Una persona me contesta y todos los demás, porque les aviso que van a vender en dólares y que tendríamos que saber, en verdad, yo los invito a que lean el periódico todas las mañanas. 18:72 en este momento. Necesito que tengamos una idea de cómo está funcionando. Perdón, que importa es el mensaje. Necesitamos saber qué está pasando con la economía. ¿Están de acuerdo? Hay muchas cosas. Les voy a dar el chisme. Ojo con las tasas de interés en Estados Unidos. Ojo con China. Ojo con el Brexit. Ojo con el petróleo. Y ojo con los maestros. No es un mensaje político. Lo que pasa es que esto tiene repercusiones. Lean el periódico y averigüen qué está pasando, por favor. Porque nosotros necesitamos hacer planeación estratégica con base en ventas que se van a dar en dólares. Y lo más seguro es que estas ventas y la misión comercial a la que vayamos a la feria va a ser dentro de 6 meses. Pero si presupuestamos, imagínense que hice mi planeación estratégica con dolaritos de a 17. Pues si voy a invertir, ya valió. Si voy a vender, qué bueno. Siempre y cuando mis insumos sean nacionales. Porque si son insumos internacionales, pues ya echó a perder la cosa. Muy bien, ¿estoy siendo claro? Muy bien. Pero yo vine a hablarles de Incoterms, ¿verdad? Lo que pasa es que de repente me aloco y empiezo a hablar de otras cosas. Muy bien. Las mejores estrategias comerciales son aquellas que tienen aspectos innovadores. Ese es el secreto. Innovar. Pero cuando nosotros pensamos en innovación, lo primero que se nos viene a la cabeza es tecnología. Ay, y a mí cuando pensaba en tecnología, lo primero que se me venía a la mente era un moped. ¿Se acuerdan de que había un moped que tenía bata, como medio científico, con lentes larguito? Lo primero, cuando pienso en innovación y en tecnología, lo primero que pienso es en un moped. Un científico loco. Y no, la innovación no necesariamente tiene que ser el desarrollo del producto. Es decir, no cuando yo venda agua, la innovación va a ser una agüita que tenga alitas y que vuele un aguadrón que vuele solita y me la tome. No necesariamente es tecnología, pero la innovación se puede dar. Voy a dar un ejemplo. ¿A quién le gustan las mermeladas? La mayoría de las mujeres. ¿Comen mucha mermelada? La mayoría no, porque engorda. Y entonces, fíjense nada más en qué conceptos tan sencillos se puede dar la innovación. Por ahí hay una marca de mermeladas muy famosa internacional que empieza con ese. Ya no me voy a ir más fuerte. Son las más ricas, dicen las mujeres. Sí. Y entonces ellos resulta que no venden mermeladas. Bueno, sí venden los grandotes, pero inteligentemente para las mujeres dicen: les voy a vender mermeladas para que no sientan cargo de conciencia, y les venden unas chiquitas, pero se las venden en paquetes de 3. Se compran las 3 y las 3 se las comen en una sentada. Eso es innovación. ¿Qué innovaron? ¿Qué fue tecnología? ¿Inventar el superenvase del universo? No. Nada más fijarse en los requerimientos de los clientes, qué es lo que sienten, qué es lo que buscan, y a partir de eso desarrollar algo que satisfaga su requerimiento. Eso es innovar. O sea, quiero quitar con esto que les acabo de decir, quiero quitarles de la cabeza, la innovación no necesariamente es desarrollo tecnológico. Bueno, sí es desarrollo tecnológico, entendiendo la tecnología como conocimiento, porque si no va a salir por ahí algún intelectual me va a decir: la tecnología es conocimiento, Carlos. Sí. Entonces, la innovación puede ir en cualquiera de las 4 P's. En el producto, bien, en la marca, en el envase, en el empaque, en el servicio, ¿sí? O puede ser en el precio, o puede ser en el lugar donde lo voy a poner. Innovación, no sé si se acuerdan, pero cuando éramos niños íbamos a la tienda a buscar chicles. Ahora, en el semáforo. Y la evolución es bastante mayor, ¿eh? O sea, el caso de los chicles a mí me encanta, porque la innovación se ha venido dando constantemente, pero primero fue en la plaza, y luego regresaron los de Adams y desarrollaron el Trident, pero con dos innovaciones
sin azúcar y planitos. ¿Planitos para qué? Porque los metías en la bolsa y no te hacían nada. Así, para eso estaban planitos, los traen. Y les puedo contar de ahí toda la evolución del mercado de los chicles. Ojalá tengan oportunidad de leer la evolución del mercado de los chicles en este país, porque eso les va a dejar muy claro cómo le van moviendo a las P's de la mercadotecnia, y no necesariamente es tecnología. Bueno, otra vez insisto, no necesariamente es desarrollo tecnológico como lo entendemos nosotros, sino simplemente es desarrollo de conocimiento que permite impactar a nuestros clientes. ¿Voy bien o me regreso? Me tengo que apurar, pues ya son 9:30. Hablaba de los aspectos innovadores, muy bien. ¿Han oído hablar de la Cámara Internacional de Comercio? Cámara Internacional de Comercio, ¿alguien me puede ayudar? No importa. Una cámara es un club. No. Discúlpenme si en algunas definiciones no soy tan técnico, pero me gusta muchísimo más ser práctico. Es un club. ¿Es un club de qué? Como es internacional, es un club de cámaras. Esas cámaras, por ejemplo, la Cámara Internacional de Comercio tiene el capítulo mexicano. El capítulo mexicano tiene empresas. Y las empresas, ¿qué hacen? Se reúnen y platican de lo que está pasando, sus experiencias, etcétera, etcétera. Bueno, pues la Cámara Internacional de Comercio tiene un consejo, tiene comités nacionales, una presidencia, un secretario general, bla, bla, bla. No me importa. Lo que importa es que lo que están haciendo en la Cámara Internacional de Comercio es recoger las experiencias de 130 países o de los empresarios de 130 países, y constantemente con esas experiencias las suben y generan normas que tienen algunos criterios que son las mejores prácticas comerciales internacionales. De ahí vienen los Incoterms. Incoterms quiere decir International Commerce Terms, términos de comercio internacional. Los términos de comercio internacional normalmente se ponen, me voy a brincar esta para irnos un poquito más rápido, los términos de comercio internacional en 3 letras dicen algo. En 3 letras nos expresan algunas cosas y en realidad lo que nos están expresando son algunas condiciones para la entrega de los productos. Ahorita voy a hablar, en realidad los Incoterms regulan en específico 4 puntos. Bueno, en primer lugar, a partir de 1936 es cuando la Cámara Internacional de Comercio establece los Incoterms. Han sido revisados en 8 ocasiones, la última de ellas se publicó el día 16 de septiembre del 2010. Y bueno, la idea es que a partir de 1980 las revisiones son cada 10 años, como ven la última es en 2010, y lo más seguro es que en el 2020 tengamos una nueva. Ya se está trabajando en algunas cuestiones. Bueno, estas revisiones que se van haciendo, pues toman en cuenta todas las evoluciones, la evolución del transporte, la evolución de absolutamente todo aquello que está relacionado con la venta o la comercialización internacional de productos. Quiero ser más específico. Hace 30 años, no, hace 40 años, yo tenía máquina de escribir. Tic, 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 tic. Imagínense nada más que yo mando en aquel entonces un producto a Estados Unidos. Lo que se hacía en aquel momento es que mandábamos al chofer de la unidad que iba a transportar nuestro producto. El chofer le mandábamos nuestros documentos originales, se subía a la cabina y vámonos, se iba con nuestros productos. Él llegaría vamos a imaginar que va a la aduana de Laredo. Las carreteras hace 30 años, ahorita el coche en Laredo se hace en 12 horas. En aquel entonces se hacía mucho más. Bueno, no importa, no voy a perder el tiempo en eso. El chiste es que va por allá y al chofer se le antoja una cerveza. Se baja, pero como se había puesto los documentos aquí en la pierna, abre la puerta del transporte, se baja, se le caen los documentos, se toma su chela, regresa, y cuando llega a Laredo, lotería, no tengo documentos. Una llamadita a México, oye, no encuentro los documentos. En el mejor de los casos yo tendré aquí a alguien. Tengo copias, súbete al camión, al coche o como quieras y llévalos. En el mejor de los casos. Imagínense eso en el tiempo, luego se inventó el fax. Yo por correo electrónico le hago clic, ya los tienes allá otra vez. Eso
este tipo de evolución es lo que van tomando en cuenta los Incoterms. Anteriormente tomaba en cuenta documentos en físico, hoy por hoy la última versión ya acepta la documentación electrónica. Bien. Bueno, ¿quién iba a saber que por allá es en el 2001, cuando el 11 de septiembre? ¿2001? 2001. Sí, en el 2001, ¿quién iba a saber que se iban a ir a estacionar unos aviones a unos edificios? Entonces, además de la evolución tecnológica para la comunicación, se involucran cuestiones relativas a la seguridad. Hoy por hoy, los Incoterms toman en cuenta documentación relativa a la seguridad. Todavía en la publicación de los Incoterms en la publicación de los Incoterms hablaba del CityPath o de documentos que garantizaran, porque no solamente la seguridad tiene que ver con armas, puede ser con armas biológicas, entonces ya tiene que ver con inocuidad, se amarran otros temas, la seguridad con la inocuidad, etcétera, etcétera. Y por hoy, inclusive con la publicación de la primera resolución de las reglas de carácter general aquí en México, hace aproximadamente un mes, ya se incorpora. Anteriormente teníamos ha sido, digamos que en 3 fases, las empresas certificadas que tienen algunos beneficios para el cruce de los productos cuando se exportan. Las empresas certificadas migraron a un esquema que se llama nuevo esquema de empresas certificadas y en la publicación de las últimas reglas ahora se llaman operador económico autorizado. Échenle un ojo, porque para los que estamos en el comercio internacional, eso es el futuro. Operador económico autorizado. Es un esquema de certificación que, si bien en este momento no es obligatorio, cada vez va a ser más requerido. No vaya a ser la de mala si le mandes un antraxito a los gringos, pero todavía está lo que pasó, o sea, no solamente es a los gringos, ahora resulta que también tienen miedo en Europa por Francia o en Bélgica. O sea, el tema de la seguridad se está convirtiendo en algo sumamente importante. Luego, entonces, necesito que si se van a meter en temas de comercio internacional, sepan que existe esto. Y los Incoterms seguramente en el 2010 hablar en específico del operador económico autorizado, porque es un esquema internacional de la Organización Mundial de Aduanas. Bueno, los Incoterms, estos sí. ¿Para el exportador o para los agentes que, vamos a poner, el agente aduanal o...? Lo que pasa es que hoy por hoy, como es un procedimiento completo, regula a varios actores. Inclusive ya puede regular hasta parques industriales. O sea, puede llegar a todos lados. El alcance es el parque, el productor con el transportista. Por decirles una cosa, esto tiene que ver con el programa CityPath en Estados Unidos, que todo está hermanado. Y por decir algo, si ustedes tienen una planta, deben garantizar que la planta está cercada y que nadie se les va a brincar, ningún desconocido se les va a brincar para echarle algo al producto. Por ahí esa es la intención de este tipo de regulaciones. Entonces, los diferentes actores tienen responsabilidades propias para garantizar que el producto que sale de aquí va a llegar allá sin problema. Entonces, es el parque industrial, es el productor, es el transportista, es el agente, bla, bla, bla. ¿Muy bien? Sí. La primera resolución de este año, así la pueden buscar, primera resolución para reglas generales de comercio exterior, ahí está publicado lo del operador económico autorizado. Ahí viene. Bueno, los Incoterms regulan 4 cosas. En primer lugar, el lugar de la entrega de mercancías, el lugar donde transfiero el riesgo, es decir, yo te puedo entregar aquí la mercancía, pero no entregarte aquí el riesgo. Ahorita les voy a explicar, esto suena como medio... Iba a decir bizarro, pero la palabra bizarro no está correctamente usada. Nosotros nos enseñaron Superman y Superman bizarro. O sea, bizarro era el raro, ¿no? Pero no, se los dejo, este es un dato cultural. Bizarro quiere decir valiente. No, valiente. Ah, sí. Es decir, incongruencia, exactamente.
Bueno, no importa, eso es un dato cultural que no tiene nada que ver con esto. También regula la distribución de los gastos y finalmente los trámites documentales. Esta presentación la voy a poner a disposición de ProMéxico, no le tome fotos, nada más acuérdense que esto es un tipo. Este es uno de los tips importantes. Distribución de los gastos y trámites documentales. Bien, los Incoterms, bueno, son adicionales al contrato de compra-venta. Ojo, los Incoterms no son el contrato de compra-venta. Especifican temas relativos a la logística, pero por ejemplo, no hablan de transmisión de la propiedad. Solo dicen cuándo deja de ser tuyo y cuándo empieza a ser mío. Dicen cuándo dejo de tener el riesgo, que son cosas distintas, pero esto no lo especifica, en realidad no lo especifica. Tampoco habla de cláusulas internas, tampoco habla de formas de pago, ni cumplimiento, etcétera, etcétera. En todo caso, como decía, ustedes necesitan tener un contrato de compraventa internacional y hay, o lo que los incluye, una orden de compra que va respaldada por una cotización. Todo esto internacionalmente en derecho internacional se puede considerar como una orden de compra, como un contrato internacional. ¿Van a venir a darles pláticas de contratos? ¿Sí? Bueno, ahí en contratos internacionales les van a platicar cuál es justamente la importancia de cada uno de los documentos que se emiten hasta llegar al contrato. ¿Sí? Pero en todo caso, entonces, los Incoterms son adicionales al contrato, o tendría que estar un Incoterm acompañando el contrato. Sí, exactamente. En realidad, bueno, sí, una adicional, perfecto. Sí, bueno. En el 2000 existía una versión de los Incoterms, eran 13 Incoterms. Si ven, están divididos por grupos, el grupo de la E, el grupo de la F, el grupo de la C, con lo que están empezando, y el grupo de la D. ¿Sí? Las responsabilidades se iban transfiriendo del comprador, es decir, en el Incoterm más básico, el comprador tenía la responsabilidad de hacer absolutamente todo y el vendedor solamente de hacer el embalaje. En la medida en la que iban avanzando los Incoterms, se iba transfiriendo esta responsabilidad del comprador al vendedor. Muy bien. Este es el antecedente, los 2000. Ay, Carlos, no la friegues, pues venimos a ver los 2010. Lo que pasa es que aprendiéndonos algunas cosas de los Incoterms 2000, vamos a aprender, vamos a comprender más fácilmente los 2010. Lo que quiero que nos aprendamos, secreto número 2, es con la letra con la que empieza, indica el grupo. Es decir, todavía en los Incoterms de hoy hay un grupo que se llama E, F, C y D. Igualito, estos siguen siendo los 2000. El grupo de la E es el grupo de salida. El grupo de la F es sin transporte principal. El grupo de la C es con transporte principal y el D es el grupo de llegada. ¿Me escuchan así? ¿No? ¿Así? Está puesto al revés. Está puesto al revés. ¿Esto aquí? Sí. ¿Cómo lo hacemos ya? Bueno, voy a tratar, ahorita les explico esto, pero identifiquemos o tratemos de dibujar en nuestra mente un proceso de exportación. Yo fabrico mi producto aquí en la planta, luego lo subo a un transporte que le voy a llamar transporte doméstico en origen. Este transporte doméstico en origen lo llevará de mi planta hasta el transporte internacional, o lo llevará lo sacará de mi planta, vaya. Esto llegará a un trámite que se llama despacho de exportación, todo lo que tiene que ver con la actividad aduanal y los documentos para la exportación, ¿sí? Posteriormente, el despacho de exportación entrará a un transporte internacional. Muy bien, hasta aquí. En alguna ocasión, el transporte que sale de la planta es el transporte internacional, sobre todo en productos que van para Estados Unidos, que llega una misma caja, lo toma desde mi producto, lo lleva desde mi planta y se lo lleva hasta allá. Pero en la mayoría de los casos, sobre todo cuando no van a Estados Unidos,
O cuando no van por tierra, hacen un transporte doméstico, despacho aduanal, transporte internacional. Después del transporte internacional hay otro despacho, el despacho de importación, paquetes aduanales o como le quieran llamar al despachante en el país de destino. Después de esto entra transporte doméstico al destino, de donde llegó al lugar de entrega. ¿Sí? Bueno, ya la entrega. Esto, ya les enseñé. Cuando hablamos de las letras Fs, aquí está lo que les expliqué: transporte doméstico, despacho en origen, transporte principal, despacho en destino, transporte doméstico en destino. Las letras S no incluyen nada. Ojo, por cierto, de acuerdo a lo que regulan los Incoterms, ustedes exportadores siempre son responsables de empacar, envasar y embalar el producto para que llegue en condiciones normales a destino. Luego entonces, si algo le pasa al producto en condiciones normales, se rompe el pallet, es bronca de ustedes. Donde haya quedado en la parte de tránsito que esté, si el pallet o el envase no era lo suficientemente bueno o lo suficientemente firme para proteger su producto, eso es responsabilidad del exportador. De ahí vamos a partir. Siempre es su responsabilidad. Solamente hay una salvedad: cuando el comprador me da una norma para hacerlo de manera distinta. Es decir, si el comprador a mí me dice, pero les pones pallets de 5 milímetros, oye, no van a aguantar, a mí ponme de 5, conste, pónmelo en la orden de compra porque de aquí en adelante es tu broma. Todo por eso. ¿Muy bien? Gracias. Decía yo, esta es mi planta, luego hay un transporte doméstico. Transporte doméstico en origen, despacho de exportación. Este es un barco, para que lo duden. Es un transporte internacional. El transporte internacional no solamente puede ser barcos, ¿de acuerdo? Puede ser un tráiler. El avión se lo imaginan que es este. Bueno, va para allá. Y este también es un tren. Que lo duden. Bueno, este es mi problema en este curso. Bueno, si no se van a pegar. Cuando llega el producto al país destino, existe otro agente aduanal que es el despacho de importación. ¿Muy bien? Luego hay otro transporte doméstico al destino, es decir, cuando le llevan a la planta de mi cliente o a donde me pidió que me entregara. ¿Sí se alcanza a ver? Vamos a solucionarlo. ¿Alguien tiene de casualidad un stylus? Sí, yo sí. ¿Sí tiene alguien que me ofrece un stylus? Sí, para dibujar en la computadora. No, pero este no, porque es de goma. No. Bueno, entonces lo hago con el dedo, no importa. No importa. ¿Pequeño plumón negro quieres? No, mira. Gracias, muchas gracias. Lo vamos a hacer aquí en la planta. Verán que no soy tan malo. ¿Sí se ve mejor? Sí. Ok, este es el, dijimos que es mi planta. Luego existe un transporte doméstico en origen. Luego existe un despacho de exportación. Existe un transporte internacional. ¿Sí? Luego existe un despacho de importación. Luego existe otro transporte doméstico en destino. Y esta es la planta de mi cliente. ¿Muy bien? Ok. En términos de información de precio de exportación, lo que necesito es que entendamos que si yo vendo mi producto aquí, cuesta una lana. Pero si lo vendo acá, cuesta otra lana.
Y mientras más vaya avanzando, cuando hablo de costos, mis costos, no cuánto lo estoy vendiendo, mi costo se va incrementando. Si hay algún contador por aquí me van a decir no son costos, son gastos, está bien, son gastos. ¿Sí? La idea es que, primero, condición número 1 para formación de precio de exportación. En su empresa hay un centro de costos. Sí. Les voy a contar un ejemplo. ¿Cómo ando de tiempo? Una hora, todavía me resulta que yo vendo plumones. Y me llevo mis plumones, tengo una camionetita de reparto. Soy una empresa micro, tengo una camionetita de reparto. Y ese día se descompone mi camioneta de reparto. Llévensela del patrón. Y llévense mi camioneta. Y la camioneta lleva el tanque lleno. Pero gasolina del patrón. No es la que está considerada del reparto, ¿estás de acuerdo? Y entonces suben la del plumón y se la llevan en la camionetita del patrón. El patrón trae una Suburban que no paga gasolina. Se la llevan allá. ¿Quién paga esa gasolina? No la paga la compañía, no la paga. Al final del día se la van a cargar a la compañía. Pero no le están metiendo en los no le están metiendo en la exportación. Esto es el pan nuestro de cada día en los negocios. Esto nos pasa todo el tiempo en los negocios. Por eso es la importancia de que en un proyecto de exportación, cuando mi producto está aquí todavía en mi planta, necesito tener un centro de costos que me especifique claramente las implicaciones de que quiere hacer esto. Y le tengo que agregar los gastos, etcétera, etcétera. Un centro de costos. La contabilidad de costos es tan compleja que por eso hay una especialidad para los contadores que se llaman contadores de costos. Agárrense un becario. En serio, agárrense un estudiante. Los estudiantes quieren experiencia y ustedes quieren barato. Esa es la realidad. Agárrense un estudiante y que lo asesore el profe. Nos estamos pagando un consultor barato. Lo digo en serio, porque nosotros los microempresarios tenemos que echar mano de cualquier herramienta. Necesitamos ser creativos para ahorrarnos la lana. Bueno, entonces, necesito que cuando estemos aquí haya un centro de costos que nos defina perfectamente bien cuánto me cuesta hacerlo. Y de ahí para el real. Costos más gastos es igual a precio de venta. Muy bien. Estamos viendo, ya tomamos un poquito de temas de formación de precios. Este dibujito que les hice es exactamente esto, ¿están de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de las letras S no incluyen nada. Nada más acuérdense de esto, este cuadro es secreto para ustedes. Las letras F incluyen el transporte doméstico, el origen y el despacho de exportación. Las letras C incluyen el transporte doméstico, el origen, más el despacho de exportación, más el transporte principal y tal. Las letras D incluyen transporte doméstico, más despacho, más transporte doméstico en destino y en un solo caso incluye el despacho de exportación. En todos los demás no. Entonces, de 11 Incoterms que existen, 10 no pagan el despacho de importación. Ok. Decía yo, como vieron en la tabla anterior, en los Incoterms 2000 eran 13, se eliminaron 4, se agregaron 2. ¿Igual a cuánto? A 11. Los dos nuevos, uno que se llama DAT, Delivered at Terminal, y Delivered at Place. Hay algo simpático en los Incoterms en el texto original. Tienen unas notas de explicación. Resulta que los Incoterms son un tema un poco no técnico. La verdad es que nada más hace falta leer una vez el libro para entender definitivamente. Pero les da flojera, mejor venir a se los platico el señor. La verdad, pero y además tiene razón. Para eso me pagan.
Pero bueno, tiene unas notas explicativas. Estas notas nos van a ir orientando de una manera muy sencilla. Cuando leemos el libro, leemos Xworks, hay una nota. Si leemos la nota, ya entendimos el Incoterm. Luego viene la explicación mucho más específica por cada uno de los movimientos. Pero nada más. Bueno, el formato es Incoterm, las 3 letras de las que les hablé, la condición, es decir, el lugar y la versión. ¿Qué es la versión? El contrato al final del día es el acuerdo de lo que quieran entre las 2 partes, siempre y cuando no transgreda la ley. Eso dicen los teóricos. ¿Hay algún abogado aquí? ¿Dije lo correcto? Es un acuerdo entre 2 partes, siempre y cuando no transgreda la ley. Palabras más, palabras menos. Entonces, pues igual nosotros acordamos usar los Incoterm 1936, ¿por qué no? Hay locos en la vida. Entonces, bueno, hay que aclarar que estamos usando la versión 2015. Entonces, en otras palabras, Xworks, Naucalpan Plan, Incoterm 2015. Esto es como se tendría que poner el texto. ¡Ojo! Mientras más específico sea el lugar de la entrega, mejor. Porque qué tal si es la planta de Cuautitlán de Ford, que tiene 45,000 puertas. La nuestra no, pero a lo mejor voy a entregar en una bodega que no es la mía. Es importante también hacer énfasis en el momento de la entrega. O sea, ¿cuándo voy a poner Xworks, Naucalpan Plan? Te la voy a poner a disposición el día 1 de septiembre. ¿De acuerdo a lo que dice el contrato? Porque en el momento en que yo ponga el 1 de septiembre la mercancía a disposición de mi cliente, en ese momento voy a transferir el riesgo. Regla número 3. En estos 7 Incoterms, el lugar que nombro es el lugar donde dejo el riesgo. Anótenlos, por favor. Esto sí es importante, la presentación. Ahora sí vamos a lo bueno, vamos a aprenderlos a los 2000 y este es donde empiezo yo a actuar. Pero, decía yo que anteriormente había 13 en los 2000. De los 4 que se quitaron, era uno que se llamaba D1 Delivered X-Way, DAF, DES y DDU. X-Way se convirtió en DAF y todos los demás se convirtieron en DAF. Nada más es un dato cultural, no tiene ningún sentido teórico, pero si lo quieres tomar una foto está bien, pero es un dato cultural. Bueno, hoy por hoy los Incoterms se dividen en 2 grupos. Originalmente eran en 4, ¿están de acuerdo? E, F, C y D. Hoy van a ser 2 y el criterio es el medio de transporte que se va a utilizar. El criterio número 1 es para cualquier medio de transporte y el criterio número 2 es para transporte marítimo. Es importante hacer la anotación de que cuando hablamos de cualquier medio de transporte puede haber un barco en medio. Por ejemplo, lo que me estabas preguntando, si lo dejo en el aeropuerto, y no hay un barco, ¿verdad? Me equivoqué. Bueno, pero si lo voy a llevar, si lo llevo un barco, vamos a suponer que aquí a esta altura está el barco y yo voy en mi producto aquí, lo llevo, y antes de ponerme en contacto con el barco, se lo dejo a la gente aduanal, en los barcos de la gente aduanal, o al mismo intermediario. Pero yo no tengo nada que ver con el muelle ni nada que ver con el barco, yo lo estoy entregando aquí, inclusive antes del despacho. Aunque yo hago el despacho, ese es un FCA. Ahorita vamos a ver. Entonces puede haber un barco medio, pero estoy utilizando uno de estos. Ahorita voy a ser más específico. Muy bien. Bueno, estos son los grupos. Si observan, están mezclados los 4 que les dije. O sea, los 7 son los que no tienen C. En realidad, los 4 que entregan el riesgo y el producto en distintos lugares son los que empiezan con C. Así es sencillo. Secreto número, ¿en qué número voy? Como el 4 o 5. CPT, CFR, CIP, CIF. La relación entre ellos.
CPT es hermano de CFR. CIP es hermano de CIF. Y entre ellos son primos. Así apréndanselo, en serio. Los Incoterms 2010 recomiendan, derivado de la experiencia internacional, recomiendan, acuérdense que originalmente la Unión Europea eran países separados y de repente se convirtieron en una, no en toda la extensión de la palabra un país mismo, pero sí en una agrupación de países donde el nivel de integración eliminó las aduanas internas. Entonces, ya en la integración económica se puede dar el libre flujo de los tres factores de la producción: trabajo, capital y las personas. Bueno, son esos tres. Entonces, originalmente, digamos que entre España y Francia utilizaban Incoterms porque eran países distintos. Y ahí se tomaba en cuenta el despacho aduanal, etcétera, etcétera. Pero de repente desaparecen las fronteras, cuando se hace una aduanera, desaparecen las fronteras. Y se dan cuenta que se siguen utilizando los Incoterms. Y funcionan. Lo único que no hay es un despacho. Incoterms 2010 sugieren la utilización aún dentro del ámbito doméstico. Es decir, si quieren hacer algún trato entre México y de la Ciudad de México a Veracruz, se recomienda, la Cámara Internacional de Comercio recomienda que comiencen a utilizar los Incoterms para formalizar las operaciones. Ok. No me voy a meter en esto ahorita. Bueno. Bueno. Si ustedes recuerdan, en la tabla que les di, que la que iba avanzando, empiezan las letras S y luego las Fs. Hasta ahí no hay transporte principal, es decir, no hay transporte internacional incluido para el vendedor. A partir de las Cs, es decir, C y D, que es lo que dice aquí, C y D, el vendedor es responsable de la transportación internacional. Cuando hablamos de transporte internacional, a veces y solamente a veces incluye las maniobras de carga, y ahorita vamos a ver en qué casos incluye las maniobras de descarga, porque en determinados productos nos cobran por subirlo, sobre todo en transporte marítimo. En transporte marítimo, el simple hecho de mover la mercancía entre la agente aduanal y abajo del barco, del buque, eso cuesta, y luego subirlo al buque cuesta. Entonces lo lleva para allá y luego bajarlo del buque cuesta. Todas esas maniobras, ahorita vamos a definir a quién le corresponde. Esta historia todos se los estoy platicando, nada más que me brinco la teoría. También los Incoterms hablan del término cadenas de venta. Una cadena de venta, sobre todo se da en las materias primas, esconde mucho intermediarismo. Yo vendo cereales, sin moverlo de aquí hago el trato con un tercero y le digo: vendo mis cereales, te los voy a poner en Luxemburgo, ocurrió. Y entonces el comprador que vino conmigo va con un tercer actor y le dice: te vendo eso que me venden allá y te lo pongo en Luxemburgo. Sí, y luego va con un cuarto, con un número de actores, no importa el número, y le vende con las mismas condiciones que el primero. ¿Quién es el obligado de que las cosas lleguen a Luxemburgo? ¿El primero? No. No sé, ustedes díganme. O sea, imagínense ustedes, pónganse en el ejemplo. O sea, ustedes son el comprador, es más, son el de Luxemburgo, y la mercancía no llega. ¿A quién le recomiendan? Vamos a suponer que allá un mexicanito Carlos vende cereales, ¿sí? Y entonces llega otro mexicano y le vende los cereales a él, al intermediario. El intermediario va con otro intermediario y hace lo mismo, sin mover los cereales, es más, va a venir y los cosecha. Y luego los venden, y luego los venden. Y entonces el destino final es un
Me pasó en el Luxemburgo. ¿Cuál es el gentilicio de Luxemburgo? El gentilicio de Luxemburgo. Luxemburguiano. Europeo. Entonces, si la mercancía no me llega a mí en Luxemburgo, yo voy con este fulano y usted va a decir, yo no sé. Y entonces, pero yo le voy a gritar a este, y luego voy con este y el otro va a decir, no sé. ¿De quién es la obligación? Los incoterms toman en cuenta este detalle, le dicen, todos, fíjense nada más aquí, deben procurar, es decir, este es solidariamente responsable con este está comprometido con este, o sea, y entonces tendrá, porque de otra manera se lava las manos y dice, vaya, si me se comprar. Este es responsable de este y de este y de este. Eso se requieren las cadenas de venta. Sobre todo estas cadenas de venta se dan cuando en materia prima. Se da mucho el intermediarismo en la cadena prima. Y en algunos países tienen más cadenas de... Sí, por supuesto, los canales de distribución varían, todo el canal. Ahorita no estoy seguro si voy a hablar de eso, pero sí, efectivamente. Los canales y las cadenas varían dependiendo del canal, y el número de intermediarios, las condiciones, las relaciones entre ellos, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que yo les dije que en el Incoterms Works yo ponía la mercancía, ¿se acuerdan? Aquí en mi planta, o sea, sin moverla, es el primerito. Entonces, lo más seguro es que el vendedor llegue y estacione un tráiler afuera de mi planta, y entonces va a bajar el chofer, porque el chofer va solito. Y te va a decir, sube la mercancía. Y yo la bajo, le voy a decir, no, yo me comprometí a ponerla aquí, que Dios te bendiga. Y la mercancía nunca se va a ir. El Incoterms Works quiere decir, yo te pongo la mercancía aquí, y porque soy re buena gente, eso es un uso, lo voy a subir, pero el riesgo lo dejé acá. Si subí mi montacargas, se le ponchó una llanta y se cayó la mercancía, lo siento, legalmente yo te la entregué bien. Que soy re buena gente y lo voy a subir, normalmente somos re buena gente, ni modo que pongas a cargar al chofer, al operador de la unidad. Eso no sucede, pero el riesgo lo dejé acá, ¿está claro? ¿Por qué? Porque yo no sé, o sea, la lógica de esto es que yo no sé qué transporte va a llegar, cómo me voy a comprometer a lo mejor a subirme y se rompa la pierna en mi personal, no sé. Entonces, por esta obligación la dejo. Entonces, no tengo ninguna obligación de hacerlo, pero lo hago. ¿Está claro? Por favor. Ahorita te voy a explicar uno por uno de los Incoterms. Para que vean exactamente en qué instante entrego sobre todo voy a hacer énfasis en el dónde entrego la mercancía y dónde entrego el riesgo. Yo nada más pongo X-Works. Como puse en el ejemplo, X-Works, Naucalpan Plant. X-Works quiere decir, te lo pongo aquí. X-Works quiere decir muchas cosas. Yo te les voy a explicar exactamente lo que es. Normalmente eso se pone desde la cotización, porque la cotización legalmente es un instrumento un compromiso de venta. Entonces, si nada más hay una llamada, la cotización hace las de contrato internacional. X-Works en la cotización, siempre por escrito, siempre por escrito. No. Por eso nosotros vamos a ponernos eso, X-Works, y eso ya implica todo lo que les voy a decir de cada uno de los Incoterms. En el documento original de los Incoterms divide en 10 operaciones. Lo que tiene que ver con las transferencias entre obligaciones del vendedor y del comprador, por decir algo, obligaciones generales del comprador, el vendedor tiene la obligación de producir la mercancía. Así de básico es el texto. Yo tengo que producir la mercancía, yo la tengo que pagar.
a ese nivel. Por eso voy a obviar algunas cosas que no son tan importantes, pero por ejemplo, cuando hablamos de documentos, de la transferencia de los documentos, ¿quién está encargado de proveer de las licencias y autorizaciones? Hay algunas licencias que son necesariamente, algunos documentos que son necesariamente expedidos por el exportador. En el caso de cuestiones de inocuidad, de seguridad, etcétera, etcétera, esas las tiene que proveer siempre el productor. O sea, ¿quién da el hazard? ¿Certificado hazard? Pues el vendedor, ni modo que el comprador tenga el hazard del comprador. Entonces, hay cosas que son de uno, pero hay otros documentos que se requieren para la exportación. Que Dios te bendiga. Yo te doy mi certificado y te doy mi factura, y ahí en adelante que Dios te bendiga, porque yo te vendí puesto en mi planta, por decir algo. Eso, licencias, contratos de transporte, esto tiene que ver con el documento de transporte de flete, en dónde se entrega, dónde se realiza la entrega del producto, dónde se transfiere el riesgo, a quién le pertenece cada uno de los gastos. El tema de avisos, nunca había visto, y esto le he dado 300 veces este curso, con un planificador. Es mi obligación producir, o sea, es mi obligación producir y avisarle que ya terminé la producción. Eso es mi obligación. Si me comprometí a que el producto está aquí, es mi obligación decirle: mi producto sale de allá y llega acá de acuerdo a lo que convenimos. Tengo que dar avisos. Los Incoterms hoy aceptan la documentación electrónica como válida o con nada. Entonces, cuando manden correos electrónicos, siempre póngale acuse de recibo. Tiene dos acuses de recibo. ¿Han visto? ¿Conocen en el Outlook? Es que esto es importante. Parecería: ay, Carlos, ¿nos vas a enseñar estas tonterías? Sí. La respuesta es sí. Opciones, aquí está. Abren un correo electrónico y cuando lo van a mandar, le ponen aquí solicitar confirmación de entrega y solicitar confirmación de lectura. Porque a veces el que lo lee le dice: no le mandes la confirmación de lectura, pero ya te mandó la de entrega. Ese es automático. Nosotros necesitamos forzosamente contar con esa confirmación, porque es una prueba de que estamos cumpliendo con nuestros requisitos. Si esto lo amarramos contra formas de pago internacional, por ejemplo, el crédito documentario, si lo amarramos con crédito documentario, entonces esta transmisión de documentos condiciona. ¿Ya vinieron a hablar de formas de pago internacional? ¿Les van a hablar de formas de pago internacional? Bien. Verán que en el crédito documentario, que conoce todo el mundo como carta de crédito, la carta de crédito condiciona estas comunicaciones al pago de la mercancía. Entonces, si no se cumple cabalmente con estas condiciones, entonces el problema es que muchas veces ni siquiera el desacuerdo puede ser entre comprador y no, puede ser comprador y banco, entre vendedor y banco, pero los que pagan son los bancos. Se inconforme el banco y se amoló la cosa. Eso ya se lo preguntan a ti. Formas de pago internacional. Muchas veces se dan inspecciones a quien le pertenece la obligación de la inspección. Normalmente las inspecciones están definidas en el contrato de compraventa, todas las verificaciones de los productos. Y bueno, y si te ayudo con la información de gastos relacionados. Bien, vamos a empezar el análisis. Ahora sí, vamos a empezar con ¿cuánto tiempo tenemos? Bien, estamos muy bien de tiempo para hacer. No lo vean, no tiene ningún sentido. Esto se lo van a llevar en la presentación. Esta es la traducción de la nota. O sea, yo hice la traducción de la nota y la puse en la presentación para cuando la necesiten. Pero esto no quiere decir Elseworlds. ¿Qué decía que era la letra E? La E no incluía nada, ¿están de acuerdo? La E no incluía nada. Es decir, este es el dibujito que les hice bonito. Este también lo hice yo. Exports quiere decir: te pongo la mercancía en el lugar convenido. A ver, en temas de transferencias de riesgos,
Ex-works, ¿qué quería decir? Ahí les dije, eran 7 que se entregaban al mismo lugar la mercancía y el riesgo, y 4 donde era distinto. Ex-works, donde se entrega la mercancía en el mismo lugar en el que entrego el riesgo. Ok. En el momento en que yo pongo a disposición la mercancía, en ese instante transfiero al riesgo al comprador. Ex-works quiere decir, te lo pongo en el lugar acordado. Normalmente ex-works es en mi planta. Yo lo pongo aquí, el transporte llega y les dije que por buena onda se lo subo, pero el riesgo lo dejé aquí. ¿Estamos bien? Luego entonces gastos, documentos y todo lo que hay allá, a mí no me importa. Yo me comprometí aquí. ¿Cuándo se utiliza Ex-works? Cuando no tengo absolutamente ninguna experiencia en la logística. Entonces, Ex-works no es un lugar acordado. Sí, se usa que sea en mi planta, pero podemos acordar que sea aquí, o podemos acordar que sea acá antes del despacho de exportación, siempre y cuando yo no te haga el despacho de exportación. Existe la posibilidad que yo diga Ex-works, voy a echarme un golazo, vamos a suponer, se me viene a la mente que yo mando mi producto por tierra a Estados Unidos, pero lo voy a mandar de mi transporte a un transportista que va a ser internacional. Supongamos que este es Broadway o Castores, el que se te ocurra. Entonces yo llevo mi producto al transportista y le digo Ex-works el transportista. ¿Ah, de veras? Sí. ¿Por qué? Y en ese momento yo voy a transferir el riesgo. O sea, pues el Ex-works normalmente se usa aquí, pero el texto del Incoterm de la Cámara Internacional de Comercio es en el lugar acordado. Por esa salvedad, porque lo puedo poner en el lugar. Insisto, se usa aquí, pero no necesariamente eso. ¿Bien? ¿Fui claro en Ex-works? FCA. Brinco todo. ¿Quieren leerlos? No, es mejor actuarlos, ¿no? FCA quiere decir que también te pongo, en primer lugar, la característica de las Fs es que no tienen transporte internacional, ¿están de acuerdo? Pero sí incluyen despacho de exportación. Luego entonces, el producto lo pongo otra vez en lugar acordado. Perdón, el lugar acordado normalmente es muy posible que se dé que aquí existe otro transporte, por ejemplo en el caso de Estados Unidos que se convierte en el transporte internacional, o decía yo en el otro caso que el transporte internacional pasa directamente aquí. Puedo decirte FCA mi planta. Sí, FCA mi planta, lo pongo en el lugar acordado más despacho de exportación. Y es una F, transfiero el riesgo en el momento que entregué la mercancía. Existe los modelos de internacionalización empresarial, el más básico. El modelo de internacionalización más básico es la exportación indirecta. Es lo que estás haciendo tú. Yo le vendo a un comercializador, a una trading company, viene, me compra, no hago nada. En realidad no estoy arriesgando nada, no estoy haciendo nada. Sé que mi producto se va para allá, se llama exportación indirecta. Eso a ti no te sirve como proceso de exportación, te sirve como prueba comercial para ver si tu producto pega allá. Sí, es el inicio del proceso exportador. Pero, y también le sirve a la Secretaría de Economía y a ProMéxico para los números. Pero nada más. Ya nos echamos Ex-works y FCA. Qué bien lo hice. CPT. Este sí se lo tengo que actuar porque es un Incoterm un poco más complejo. La característica más importante de CPT, 1, ¿qué incluye las letras C? Transporte internacional, ¿qué pasó? Todo más transporte internacional. ¿Sí? ¿Copago? ¿Qué significa la Copago de transporte internacional. Copago de transporte internacional, aquí está. Carriage paid to. Transporte pagado hasta. Ahorita lo hago. Carriage. Vete pagado.
Ahí está. Segurito que en las siguientes va a pasar lo mismo. Pero bueno. Aquí lo importante primero, en primer lugar, el producto lo entrego en un lugar y el riesgo lo entrego en otro, y es de las letras C. 2, incluye transporte internacional, ¿sí? 3, es el primer hermano. ¿Sí? Bien. No, este sí es actuado, perdón. Me regalo una otra silla. Aquí está. Perdón, siempre se me ocurre de manera distinta, por eso no me preparo. Transporte doméstico en origen. Saco mi producto. Transporte doméstico en origen, ¿sí? Despacho aduanal. Mi producto. Sale del despacho aduanal y se sube a un transporte internacional. Puede ser un avión, un tren, ¿sí? No, ahorita no voy a agarrar, o un camión. En el momento en que subo la mercancía al transporte internacional. Esa es la mercancía. En el momento en que subo la mercancía al transporte internacional, en ese momento, en el momento en que hace cierre del transporte, ahí transfiero el riesgo. ¿Sí? Fui yo, ves acá. Aquí transfiero el riesgo, pero dije que incluía el transporte internacional, yo lo pagué. Llega a destino, se estaciona el tren, el avión o lo que sea, y aquí entregué la mercancía. Ojo, dejé el riesgo acá, entregué la mercancía acá. ¿Fue claro? No incluye maniobras de descarga. Trayecto sí. El transporte internacional sí lo pagué. Acuérdate que las letras C incluyen transporte internacional. O sea, digamos que lo entregué en destino antes del despacho de importación. Lo más seguro es que aquí la mercancía se descargue del transporte internacional y llegue al despacho de importación. Pero si le pasa algo al producto, ya aquí era problema. A partir de este momento era problema del comprador. ¿Muy bien? Siguiente caso. El primer primo, SIP. Te pago el producto, te pago el transporte internacional y te pago un seguro hasta allá. Obviamente, te estoy protegiendo la mercancía en el transporte internacional. Dejé el riesgo, pero te pagué un seguro. Igualito que el anterior, yo soy el vendedor. Yo soy antes de despacho aduanal. Yo soy el vendedor. Entrego la mercancía aquí dejo el riesgo, pero la mercancía la voy a entregar allá. En este trayecto yo pagué un seguro. ¿Qué amparado? ¿Perdón? A ver, para mí, para el comprador, claro. Yo te entrego el riesgo y cobro el seguro que anda allá. No, por supuesto que sí. Tienes toda la razón. Muy bien. ¿Quién tenía el riesgo? ¿Quién tenía el riesgo? O sea, yo aquí entregué el riesgo. Yo soy el comprador, yo soy el vendedor y tú eres la compradora. Y entonces aquí dejé el riesgo. A partir de este momento, el riesgo es tuyo. ¿El seguro para quién es? ¿Para ti o para mí? Pues sí. Ya tenemos CPT, ya tenemos CIP. ¿Dónde tengo mi apuntador? Bueno, ya vieron CIP. Ya me brinco CIP. Qué mal, qué bárbaro. Es que a la hora de transformarlo se cambió. No importa. Este es Delivered at Terminal. DAT. DAT es, ojo, voy a tratar de esquematizar. Esto es las letras E. Esto es las letras F. ¿Están de acuerdo? Esto es las letras C. Y después de las C, las D. Las D quiere decir el destino, ¿recuerdan? Ya decían país destino.
La primera D es DAT, es en una terminal. Imaginemos que mandamos el producto por avión. Se estacionó el avión, no sé cómo se diga estacionar en aviones. Luego bajaron la mercancía y yo le entrego la mercancía al agente aduanal del comprador. Yo no soy responsable del despacho de importación. El importador hace la exportación y le entrega ¿a quién? En DAT es algo parecido a lo que conocemos como ocurre. ¿Ubican ese concepto de ocurre? Pásalo a recoger a algún lugar. ¿Sí? No es mi almacén, es un almacén de un tercero. O el almacén de alguien. Puede ser que sea en el almacén del mismo transportista, que normalmente sucede en carga aérea, y pasas por la mercancía Aeroméxico Express. Cuando van a recoger Aeroméxico Express, llegó a la terminal, la recogen del suelo, por llamarle de alguna manera. ¿Sí? Bueno, se pone la mercancía en el suelo y yo paso por ella, eso es DAT. O puede ser que la terminal no sea en el aeropuerto, a lo mejor elegimos una terminal en un tercer lugar. Ocurre Vallejo, pasas a una terminal. Lo importante de la terminal, y que me gustaría que lo identificaran, es en el suelo. De alguna manera, a lo mejor está en un anaquel, ¿no? Pero está puesta en un lugar. ¿Muy claro? ¿No hay dudas? Qué bárbaro, soy buenísimo. DAP es lo mismo, es el destino, ¿está de acuerdo? O sea, es después de esto, después de aquí. Nada más que tú me vas a decir dónde quieres que lo ponga. Vallejo, casa de tu abuelita, afuera de la planta, donde tú me digas, y te lo dejo arriba de mi transporte. Es decir, aquí lo subí al transporte y le dije, ¿dónde quieres que lo lleve? Aquí al escritorio amarillo y verde. Arriba del transporte. La diferencia entre DAP y DAT es eso. DAT es abajo, DAP es arriba. Y DAP, obviamente, el transporte se puede mover por donde quiera. La terminal es un lugar fijo. No, acuérdate que ninguna D, solamente hay una que se llama DDP, incluye aduana. Despacho aduanal de importación. ¿Muy claro hasta aquí? Ahora sí vamos al non plus ultra de los 5 términos. DDP, Delivered Duty Paid. Es igualito que DAP, es decir, pero fíjense nada más. Transporte internacional, ahora sí, DDP. Despacho de importación, y te lo pongo donde quieras, arriba de mi transporte. Aquí se incluye, es el único Incoterm que incluye despacho de importación, DDP. Ahora vamos a los marítimos. ¿Les parece bien? Sí, pregunta por favor aquí. Ahora vamos a los marítimos, nos quedan 4, ya llevamos 7. Ahora sí, estos solamente se pueden dar arriba de un barco. El primero se llama FAS. Imaginemos, este es el barco, sí, es atracado. Ok, resulta que mando la mercancía. Fíjense nada más, esto es bien importante. Cuando yo decía un FCA con un transporte marítimo, entregaba la mercancía puede ser al despachante aduanal, al agente aduanal, en los patios del agente aduanal, puede ser inclusive en los patios de la naviera, ¿sí? Con F incluye despacho de exportación, pero ojo, entre la entrega en un FCA, que es aquí, FAS quiere decir, me lo pones abajo del buque, a un costado del buque. Para los que han estado alguna vez en una terminal marítima, no me dejarán mentir, en realidad nunca llega un buque, ojalá se logre ver, nunca llega un buque y baja la mercancía
junto al barco. En realidad lo que llega un tráiler con un contenedor encima, ¿y qué es lo que hace? Baja una grúa, agarra el contenedor, hace este movimiento y lo sube al buque. Ese es el movimiento que hace el producto, básicamente. Pero entre FCA, que dejé la mercancía, y esto, pueden pasar mil cosas. Demoras, maniobras. Si no tenemos el dominio entre esto que puede pasar de aquí para acá, que físicamente pueden ser 200 metros, pero que puede haber 1000 cosas que pasen aquí en medio. Si no tenemos ese dominio, mejor vendemos FCA. Pero si me quiero ver muy chidas pelas, se lo quiero poner aquí abajo a mi cliente, se lo pongo ahí abajo. En el momento en que se estaciona el camión, en ese momento transfiero el riesgo. Llega el batch y se lo lleva. Aquí fue la entrega del producto y la transferencia de riesgo. ¿Muy claro? ¡Ojo! FOB única y exclusivamente cuando existe un barco. ¿Quedó claro dónde es FOB? Les decía yo que CPT es hermano de CFR, ¿se acuerdan? Si les dije que CPT, ¿se acuerdan? Que yo traía el producto, lo subía al transporte internacional, ahí transfería el riesgo, pero pagaba el transporte internacional. ¿Se acuerdan de ese concepto? Aquí me dejaba el riesgo y la mercancía la entregaba ya en CPT. Igualito, pero arriba de un barco. Subo la mercancía, donde se llamaba FOB, se queda arriba del barco la mercancía. El barco sale de viaje, se va para allá. Yo el riesgo lo dejé acá. Aquí dejé el riesgo. Si el barco era el Titanic, lo siento. Sí, la mercancía yo la tenía que entregar allá. Yo la pagué hasta allá, pero el riesgo lo dejé acá. Y si eso pasa entre CPT y CFR, lo mismo pasará entre CIF y CIF. Entrego la mercancía allá, dejo el riesgo acá, pero te pago un seguro allá. En que toca la borda del barco, así dice, el del buque. Los Incoterms sí lo definen. En el documento original está perfectamente definido. Yo, insisto, por cuestiones de tiempo, estoy tratando de obviar algunas cuestiones. Si te digo que te lo entrego aquí, de aquí para acá, todo me corresponde aquí, a mí, y de aquí para allá, todo me corresponde a ti. Recordemos que los Incoterms son solamente una parte del contrato. O sea, no piensen que esto que acaban de aprender es el contrato. Esto es una parte. Otra cosa son especificaciones del producto, normatividades, permisos, licencias, calidad, forma de pago, etcétera, etcétera. Solamente vimos así, de los Incoterms. Eso básicamente es lo que quería decir. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta, ¿cómo se elige la mejor opción? Pues depende del precio, de las condiciones de entrega. Les voy a poner un ejemplo. Yo trabajaba en una empresa donde tuvimos la gran suerte, entre comillas, de tener una orden de compra General Electric. Nos tardamos 2 horas en enviar esa orden de compra. Y cuando nos mandan la orden de compra, nos dice, le preguntamos, oye, ¿dónde te pongo el producto? Yo quería darle el máximo nivel de servicio. Te lo pongo en tu casa si quieres, pero el chiste es que estés contento. Me dice, Carlos, ¿cuántos contenedores de 9 cervezas? No era ni cierto, pero uno quería ni se adornar. 20. ¿Cómo 2000? ¿Crees que puedes alcanzar mis cosas? No, pues no. Paso por el producto a mi planta, no pasaban a mi planta. O sea, depende mucho de la experiencia, de todo lo que yo alcance a hacer. Hay muchas veces que mis capacidades no son suficientes para alcanzar las economías de escala que tienen mis clientes. Condiciones de entrega, las inspecciones de la mercancía, formas de pago, la liquidez. La mayoría de los agentes transportistas cobran cash. La mayoría, a menos de que tengan ustedes muy buena solvencia moral, la experiencia logística que tengan ustedes. Entonces, cuando hay poca experiencia, pues la verdad es que no le muevan. Sports o Incoterms Sports. Me voy a brincar, si me permites, no venía preparado, pero esta es una tabla que yo utilizo para hacer cotizaciones. Lo uso en euros, dólares, pesos.
Lo importante de esto es que ustedes vean cómo se forma un precio de exportación y cómo tendríamos que hacerlo nosotros en la realidad cuando vamos a una feria. Yo cuando voy a una feria y tengo que presentar mi oferta a un tercero, le digo, a ver, voy con un transportista y le digo, ¿cuánto me cobras por llevarme un pallet de mi producto a tal lugar? Entonces normalmente cuando te mandan una cotización te dicen, bueno, tanto de transporte doméstico, tanto de despacho aduanal, tanto de transporte internacional, y eso tú lo vas agregando aquí. Ahorita les digo cómo. Ahora cotízame un contenedor. Entonces llevo precio de un pallet y de un contenedor. Eso es el básico. ¿Y dónde lo quieres? Ah, bueno, pues entonces vamos a ver, ¿lo quieres ex-works? Tanto. Y le voy agregando ex-works más flete doméstico en origen, más despacho aduanal en origen, se convierte en FCA, más almacenajes y maniobras FAS. Perdón, más almacenajes FAS, más maniobras de estiva, más transporte principal, CPT o CPR, dependiendo del transporte que utilicen, más seguros, CIP o CIF, más maniobras de desestiva, DAT, más transporte doméstico en destino, DAT, más despacho aduanal en destino, DAT. Así se forma un precio de exportación. Por eso la importancia de que para formar un precio de exportación ustedes dominen perfectamente bien. Existen técnicas y estrategias, si quieres, con todo gusto, hay técnicas de preselección de mercado meta, de selección del mercado meta, donde podemos analizar una serie de variables que les permiten ver hacia dónde se podrían mover. Pero que no sean puntadas, por favor. Esto que vi, en verdad, no es una pizca de lo que es el comercio internacional. Esto es, para que se den una idea, de Incoterms. Imagínense todas las cláusulas del contrato. Cuando hablamos de todas las cláusulas del contrato, cuando hablo de un contrato, cuando hablo de un contrato de calidad, todo lo que tiene que ver hacia adentro de su empresa para alcanzar esa calidad. Insisto, el concepto es bastante complejo, pero es divertidísimo, apasionante. El comercio internacional es lo mejor que se puede encontrar en la vida. Es apasionante, se me nota, pero en realidad, si quieren ir a los mercados internacionales, lo primero que necesito es que sean profesionales. No profesionistas, profesionales. Necesito que se comprometan con su trabajo, y si van a utilizar recursos de por México para ir a una feria, para hacer un estudio de mercado, que sea en serio. He visto tantas empresas quemar a nuestro país, que llegan y que no tienen ni idea de lo que están haciendo. No tienen ni idea del tipo de cambio. Imagínense. Muchas gracias por su... ¿Está bien? Sí. Yo estoy empezando. Pero todo el mundo dice que tiene mucha experiencia y yo creo que no tiene tanta. ¿Cuánto tiempo te puede llevar para decir, oye, ahora sí yo voy a hacerlo y voy a pedir el apoyo? ¿Cuántas exportaciones tienes que haber hecho? A mí me da pavor decir que tengo experiencia. Nacional, o sea, ¿qué es realmente lo que...? No existe. Imagínate que vas con un doctor y le dices, ¿tiene experiencia? Es lo mismo. No sé. ¿Cuándo? Pues sí. Lo que pasa es que estamos llenos de charlatanes. Yo les puedo decir la verdad, acérquense por aquí. Hay grandes profesionales, sobre todo hay grandes profesionales y sobre todo hay gente que tiene unas relaciones que saben con quién ya han hablado. Ese es el tema. Hay profesionales, hay gente que quizá no somos profesionales, pero nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo. Entonces, muchas veces me dicen, ¿hacia dónde me tengo que mover? No, yo no sé, yo no conozco tu producto. Yo te puedo decir los generales del proceso de internacionalización. Y luego tú vas a donde quieras, pero yo no puedo ser especialista en bases de todos los productos y además en estrategias de internacionalización y en logística y en el despacho en AJR, el despacho donde venimos nosotros, somos 80 personas, donde somos por grupos especialistas en los temas. Hay especialistas, hay un especialista, imagínense, en ventanilla única y comercio exterior. O sea, para manejar la ventanilla hay un especialista. Hay uno de logística. Hay gente de tratados comerciales y luego nos tenemos que sentar todos para definir. Yo Carlos, voy con ¿conoces a Diana Camarillo? Conozco muchísimos tratados. Oye, pues explícame, porque ya se me olvidó. Y tengo que volver. Todos los años estoy tomando cursos. O sea, no existe el especialista. Si alguien llega y te dice, yo sé de todo, no, por supuesto que no.
Actualizamos todo el tiempo. Yo los invito, en verdad, si se quieren meter en el mundo del comercio internacional, prepárense mucho. ProMéxico tiene cursos, ProMéxico tiene muchos cursos muy buenos, como el que están viniendo, como los que han venido. O sea, yo conozco gente que ha venido a esos cursos que son sumamente experimentados. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias por el participar.